Este mes también se cumple el 40 aniversario del accidente nuclear de Chernóbil. Repasamos uno de los desastres más importantes del siglo XX. Pripyat, 26 de abril de 1986. A solo 4 kilómetros, el reactor 4 de la central nuclear soviética de Chernóbil explotó a la 1:23 de la madrugada. 36 horas después, Pripyat era una ciudad fantasma, radiactiva, peligrosa e inhabitable. Por sus consecuencias a largo plazo, la catástrofe de Chernóbil es el suceso más destacado del siglo XX. La energía nuclear se consideraba absolutamente segura. Nadie esperaba nada malo de ella. Chernóbil marcó la política internacional y cambió para siempre la vida de muchas personas. Durante una prueba nocturna de seguridad en el reactor 4, errores de los operadores y graves defectos de diseño en el reactor provocaron el peor de los desastres. 2 explosiones arrancaron la pesada placa de cubierta, dejando el núcleo al descubierto. El grafito se incendió y ardió durante 10 días, expulsando material radiactivo a miles de metros de altura. Los niños jugaban, el sol brillaba y oímos que se había declarado un incendio en Chernóbil, cerca de nuestra casa. Los camiones de bomberos llegaron rápidamente al lugar del accidente, pero el grafito en llamas no se puede extinguir con agua. Un día después llegaron helicópteros que lanzaron dolomita, boro, plomo, arena y arcilla. Aún así, el fuego ardió durante 10 días, liberando grandes cantidades de radiactividad, incluidos isótopos de vida promedio larga como el cesio-137. Como resultado, la contaminación de Chernóbil fue unas 900 veces mayor que la causada por la bomba atómica de Hiroshima. La población apenas recibió información, si es que recibió alguna. Esa es la triste realidad de Chernóbil. Se tardó 36 horas en evacuar a la gente de la ciudad más cercana, Pripyat, y de los alrededores de la central nuclear. El 27 de abril, los 49.000 habitantes de Pripyat dejaron la ciudad en autobuses. Fue la última vez que vieron su hogar, aunque todavía no lo sabían. Kiev está a solo 140 kilómetros de Chernóbil. Allí vivía Galina Bochko en aquel momento. Fuimos a trabajar como de costumbre. No habían dicho nada. Todo el mundo sabía que había habido una explosión en un reactor, que había altos niveles de radiación en el aire y en el agua. El subdirector del departamento, que era un líder del partido, recorrió las salas diciendo: «Camaradas, que no cunde el pánico. Sigan trabajando, todo se arreglará». Recién 48 horas después, los informativos soviéticos mencionaron un accidente. No se habló de catástrofe, no se avisó a la población. El 1 de mayo era una fecha importante en la Unión Soviética, el Día de los Trabajadores. Llevábamos flores, banderas y pancartas. Salimos a la calle principal, pasamos por delante de las tribunas, saludamos y felicitamos a la gente. Luego fuimos al parque como de costumbre, pero con cierta sensación de cautela. Se notaba que había tensión. No podíamos celebrarlo de verdad. Sabíamos que había pasado algo, pero aún no entendíamos el peligro. Poco después, el gobierno soviético amplió la zona de exclusión a un radio de 30 kilómetros. Evacuó a decenas de miles de personas más, pero lo ocultó. El presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, no hizo ninguna declaración pública sobre Chernóbil hasta el 14 de mayo. En Europa se dio la voz de alarma tan solo 2 días después del accidente. Europa Occidental se enteró de la catástrofe a través de los operadores de la central nuclear de Forsmark en Suecia. Fueron los primeros en registrar una radioactividad inusualmente alta en el aire y no tardaron en comprender que procedía de la Unión Soviética. A continuación, informaron a los demás países europeos. Las autoridades suecas alertaron al Organismo Internacional de Energía Atómica. El miedo comenzó a extenderse.
La radiactividad se expandió a Bielorrusia, los países bálticos y el norte de Europa, luego a Polonia, Alemania y el norte de Italia, de allí a los Balcanes y Turquía. Con la lluvia se disparaba el nivel de contaminación del suelo. En Alemania se cerraron algunos parques infantiles. Se ordenó retirar de los negocios alimentos contaminados, incluida la leche, y la gente almacenaba comprimidos de yodo. Tras 10 días, las 5.000 toneladas de material arrojadas sobre el reactor sofocaron el grafito en llamas y detuvieron la reacción en cadena. En ese momento la radiactividad era muy elevada. Los primeros grupos de trabajadores de emergencia, conocidos como liquidadores, se desplegaron en turnos cortos para minimizar el riesgo que corrían. Pero de los 600 que trabajaron el primer día, 134 desarrollaron el síndrome de irradiación aguda. Sergei Mirny regresa al emplazamiento de la antigua central, abandonado desde hace décadas. Este campamento lo instalaron el 1 de mayo de 1986 mis amigos y compañeros. Y en verano de aquel mismo año trabajé aquí durante 35 días como comandante de pelotón de una unidad de reconocimiento radiológico. Su salud no se vio afectada. Estuvo en la zona cuando el incendio del grafito ya estaba casi extinguido. En esa fase, los liquidadores descontaminaron la zona alrededor del reactor, cavaron, limpiaron y retiraron escombros y demolieron edificios contaminados. Por eso, la exposición a dosis muy altas de radiación aún no era frecuente. Su unidad midió los niveles de radiación y cartografió la zona. Resultaba que las ridículas mediciones que habíamos traído significaban que se transcribirían en tablas por la tarde en el cuartel general del ejército y por la mañana estarían sobre la mesa en la comisión gubernamental. Entonces examinarían las cifras y decidirían por unanimidad evacuar este pueblo. No podíamos hacer nada más que imaginar el revuelo y el griterío que se armaría al día siguiente cuando tomaran la decisión. Y de hecho, esa fue una parte importante del trauma psicológico que sufrí a causa de Chernóbil. Mientras limpiaban, construyeron una cubierta protectora alrededor del reactor 4. La construcción terminó a finales de noviembre. El reactor dañado quedó sellado y temporalmente asegurado. Entre 2010 y 2016, un consorcio internacional armó una nueva estructura de contención de acero. Se diseñó para proteger al reactor durante 100 años. Pero con la guerra en Ucrania, la zona de exclusión es zona de guerra. Un dron impactó contra la cubierta protectora y los repetidos cortes de electricidad hacen peligrar los sistemas de monitorización. Las primeras centrales nucleares comenzaron a funcionar a mediados de la década de 1950 y casi al mismo tiempo empezó el movimiento antinuclear. No solo en Alemania, las protestas empezaron a sucederse en todas partes. En Alemania Occidental, el movimiento alcanzó su punto álgido tras el accidente de Chernóbil. Alrededor de 2/3 de la población se oponía a la energía nuclear. La situación se agudizó con las protestas en Wackersdorf, Baviera, donde murieron 3 personas y unas 400 resultaron heridas. Chernóbil dejó un legado duradero. Los italianos se posicionaron contra la energía nuclear. En 1990 se cerró la última central del país y en Alemania se celebró una conferencia tras otra. Siempre deberá verse en interés de la salud y la seguridad públicas. Así, en lo que respecta a las oportunidades y los riesgos que conlleva, no solo tenemos un deber hacia nuestros conciudadanos, sino también una obligación y una responsabilidad para con el mundo. En los años siguientes hubo muchas protestas en Alemania.
Fue un profundo cuestionamiento del uso de la energía nuclear, de esta tecnología de alto riesgo. ¿Es realmente esto lo que debemos hacer o es demasiado peligroso? Dos figuras involucradas ya en los 80 fueron Joschka Fischer de los Verdes y el socialdemócrata Gerhard Schröder. Ambos liderarían el gobierno de coalición que en 2001 decidió eliminar gradualmente la energía nuclear en Alemania. Múltiples conflictos, las guerras en Ucrania y Oriente Medio provocan nuevas crisis energéticas. Han vuelto las voces a favor de la energía nuclear. De repente, parece otra vez una solución limpia y fiable, y se olvidan de las lecciones de Chernóbil. En Chernóbil, la naturaleza se reapodera de la zona de exclusión abandonada, pero es una naturaleza contaminada por la radiación, y la gente sigue intentando dar sentido a lo que vivió aquí. Aquel desastre se extiende hasta hoy. Para ellos es un problema cotidiano con el que tienen que lidiar y convivir, y que tiene consecuencias para su salud. Es evidente que no ha terminado y pasará mucho tiempo antes de que podamos decir, ya podemos cerrar este capítulo. ¿Y es que acaso se podrá cerrar alguna vez el capítulo de Chernóbil? Eso fue todo por hoy.